en nuestra audiencia preliminar en tu espacio, el Tribunal de la Tarde, vamos a tratar un tema de suma importancia. Estaremos hablando de gastritis y estará bajo la responsabilidad de un facultativo, gastroenterólogo, y es justamente el doctor Abraham Rivera. Sea usted bienvenido a su espacio, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias. Un doctor joven, ¿verdad? Muy joven. Gracias. Y le vamos a dar la bienvenida con un cafecito Santo Así Domingo, doctor. mismo. ¿Qué le parece? Bien, excelente. El café que uno comienza a disfrutarlo. Gracias, Calientito, Carla. así, consumito, así. Y que de verdad el café, ¿eh? O sea, que no forma parte de la escenografía. Yo voy a confesar, doctor, y Gracias, queridos Carla. compañeros Keila y Mildred, que el único momento que yo me sentí en un estado de depresión aquí fue que Carla no estuvo y no tomé café en Santo Domingo. Ya, Pero me Carla. sentí Ay, mal. Carla. Carla, Es que ya no falte, extrañamos Carla. Por Los favor. jueves, ¿verdad, Vianney? Todos los días uno extraña a No, Carla. no, que este cafecito. Sí. Esto es lo mejor del Delicioso. mundo. Mira, doctor. El mira cómo sale el humito. humo. Doctor, de entrada, ¿qué es la gastritis? Así que bien que has planteado este tema. La gastritis no es más que una inflamación importante de la mucosa gástrica. La gastritis regularmente está regida por lo que es la dispepsia. La dispepsia es una condición de dolor que se presenta en el abdomen superior y a veces en el área retroesternal, manifestada por condiciones de sensación de dolor en epigastrio, un dolor tipo ardoroso, a veces una sensación de plenitud. Muchas personas refieren que tienen condiciones de llenura, así sucesivamente. Esa es la gastritis. Doctor, precisamente, muchas personas tienen se sienten algunos síntomas de su estómago y la gente se autodiagnostica. Tengo gastritis. Lo asocian. Sí, tengo gastritis. ¿Es posible que otra patología, otra enfermedad pueda parecerse a la gastritis y no serlo? Regularmente están como todos los síntomas asociados, porque si hablamos de gastritis no podemos estar muy lejos de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también hay... Son diferentes, Sí, ¿no? son diferentes, pero hay condiciones que la asocian. De hecho, también tenemos que tener en cuenta que la gastritis puede estar condicionada tal vez por una úlcera péptica. Tú sabes que la gastritis regularmente tiene manifestaciones de mayores de 6 meses, pero para diagnosticarla tiene que ser en una condición de que los síntomas estén presentes persistentemente por 3 meses. ¿Cuándo es una gastritis crónica, doctor? O sea, ¿cuándo podemos llamar que ya está en su... La fase crónica. Exacto. Regularmente tenemos en cuenta que cuando hablamos de cronicidad, eso es con respecto al tiempo. Eso es con una edad mayor de 6 meses. Entonces, cuando tú tienes síntomas de sensación de dolor, sensación de plenitud, hay ocasiones que se presentan náuseas y vómitos de contenido alimentario, pues tú puedes estar asociando la característica de todos estos cuadros con la gastritis. Hay un aspecto, doctor, que muchas veces las personas refieren. Dice, bueno, mira, cuando yo estoy muy estresado, cuando tengo problemas, hasta sentimentales, doctor. Sí, desde Sí. luego. Problemas desde de luego. amor, la gente refiere que tiene... Cuando votan a uno le da gastritis también. Es lógico, es lógico. Claro, el estómago. sí. ¿Te ¿A duele ti el nunca te ha dado estómago? gastritis? Cuando Ya yo o sé, no te han votado, ya yo sé. o no te han votado. Ya yo doctor. sé porque algunos síntomas raros me he sentido Sí, ahí en los está. últimos días. Doctor, ¿qué relación tiene el estado anímico de una persona con las manifestaciones generalmente que se refieren aquí en el estómago con la gastritis? Regularmente hay manifestaciones que son de una manera intrínseca, que son propias de la persona, y otras que no, que son por factores externos. Digamos que el factor externo más importante que puede condicionar que el estómago se inflame y que tenga una condición de dolor es el estrés. Hay personas que manifiestan estrés de diferentes condiciones, algunos que les puede aumentar los niveles de tensión arterial, hay otros que puede ser que presenten un sangrado gastrointestinal, un dolor torácico, pero la gastritis está muy de la mano con los factores que son externos, como el estrés, que puede ser de trabajo, como usted acaba de decir, cuando uno lo botan y dicen, ya usted no es de aquí, usted no es que gobierna. Cuando no lo desvinculan, Doctor. porque ya no se Sí, dice que sí. lo cancelen, sino que te Te desvinculan. desvincularon, si lo Te ponen a uno más desvincularon. bonito. Lo desvincularon. Más bonito, pero votan a uno como quiera. Sí, ¿Te han sí. votado, bien? A mí, Sí. de un trabajo, A todos. yo lo que quiero que me nombren. Y más que tan de moda los nombramientos. Ahora, doctor, una parte, una gastritis, ¿en qué pudiera degenerar una gastritis que no es debidamente atendida? ¿Qué le puede pasar a ese paciente? Sí, mira,
Regularmente las gastritis son la antesala de una enfermedad llamada úlcera péptica. ¿Qué es la úlcera péptica? Es la pérdida de la continuidad de la mucosa. Cuando decimos pérdida de la continuidad, es que la mucosa regularmente viene siendo un epitelio plano, pero cuando la mucosa se erosiona, puede tener una llaga y esa llaga puede condicionarse a la úlcera péptica y presentar desde un sangrado gastrointestinal a condición de disconfort en el paciente, ¿me entiende? Puede manejarse de muchas cosas. Hay un aspecto y me gustaría también invitar a toda nuestra audiencia que puede sumarse con sus inquietudes, sus preguntas a través de las líneas que hemos habilitado especialmente para ustedes. Tenemos el 809-412-5450, 809-412-5450 y desde provincia puedes llamarnos al 1-809-200-9775, 1-809-200-9775. Así como hablé del aspecto emocional con el tema de la alimentación. Algunos dice, bueno, me tomé 2 copas de vino. Y inmediatamente, pues, después del otro día tuvo un ardor y demás. Los alimentos, ¿qué relación tienen con el tema, si pueden ser causa de una gastritis? Sí, desde luego. Hay alimentos que son agresores del estómago. Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque hay alimentos que van desde los cítricos, que son lo que todos regularmente usamos, para los jugos, limón, toronja, naranja, china, pera, piña, cosas así, cereza, que favorecen, el tamarindo, que favorece a que el estómago tenga un aumento de lo que es el pH gástrico. Incluso hay analgésicos como los AINES que pueden también presentar condiciones de que el estómago se irrite. También podemos decir que hay personas que no son tolerantes al hierro. El hierro favorece a que haya una inflamación de la mucosa, pero también hay medicamentos que se usan en el índole de pacientes que son hipertensos y que tienen arritmia como la digoxina, que puede presentar también molestias estomacales, así sucesivamente. Con respecto a lo que es los hábitos alimentarios, están relacionados también con el tiempo en el cual usted tiende a ingerir alimentos. Regularmente lo importante es que usted ingiera alimentos que no excedan mayor de 5 horas. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes la continuidad entre comida y comida, sí, hay una condición que se presenta, puesto que el cerebro le manda un estímulo al estómago regularmente cada X tiempo, cada 5 horas, para que produzca el jugo gástrico, que es quien se encarga de digerir los alimentos. Ahora, cuando no hay nada en las paredes del estómago, pues obviamente el jugo gástrico va a hacer su función. También tenemos un agente exógeno, como puede ser la bacteria Helicobacter pylori, que eso también ahora mismo está afectando mucho a la población mundial. Doctor, yo he escuchado siempre que le dice, no comas a deshora porque te puede dar gastritis. ¿En qué punto esto pudiera ser cierto? Es muy importante tu pregunta porque regularmente nosotros tendemos a tener varios empleos. Y quizás en el momento que tú estás laborando, pues te descuidas. Y como ya te comentaba, lo normal es que cada 4 horas, de 4 a 5 horas, tú estés ingiriendo alimentos. Cuando tú excedes ese tiempo, vuelvo y te reitero, las paredes del estómago reciben la cantidad importante de jugo gástrico para disolver, oiga la palabra, disolver los alimentos. Si no hay alimentos que disuelve, la mucosa. Claro, la mucosa. Exactamente. Doctor, ¿cómo identificar una gastritis nerviosa? Una gastritis nerviosa, sí. Regularmente los pacientes que tienen gastritis tienen las mismas manifestaciones. Ahora, el componente emocional es que regularmente tiende a iniciar, a darle ese componente donde el paciente siente, ay, voy manejando y un vehículo me frenó cerca, ya mi condición de estómago no me siento bien, tengo náuseas. Eso puede presentarse mucho con pacientes de esa índole. Doctor, pacientes, por ejemplo, y ha tenido un incremento lo que es la cirugía bariátrica y también la manga gástrica. Este tipo de pacientes tienen, por esas operaciones, esas condiciones ya, o ese estado en el que están, ¿tienen algún tipo de predisposición a gastritis? Recuerde usted que un paciente que se somete a banda gástrica o a cualquier tipo de cirugía para cortar el estómago, antes de realizarse debe ser evaluado por un equipo primero de psicólogos y gastroenterólogos al unísono, porque un paciente que no condiciona su mente para pensar que en un momento él tenía amplitud para comer, como le diera, ¿verdad?, su deseo, su voluntad, en esta ocasión, después que se hace este tipo de cirugía, los alimentos
disminuyen por la misma condición. Ahora bien, el paciente puede estar pensando todavía como una persona que comía mucho, digamos, una persona obesa, y cuando esos alimentos caen a nivel de ese estómago, que de por sí se pueden llevar partes, recuerden ustedes que el estómago tiene 3 partes, fondo, cuerpo y antrogástrico. Regularmente cuando cortan una parte del estómago, la digestión se hace mucho más lenta. Entonces esa condición de que los alimentos todavía estén de más en la cámara gástrica, pues favorece a la gastritis y al reflujo gástrico también. Doctor, el inicio de una gastritis se puede revertir. Hago la pregunta porque yo pudiera comenzar a sentir los síntomas de una posible gastritis que pudiera llegar a ser crónica, pero yo puedo revertirlo. O sea, yo comienzo a sentir más, me digo, bueno, me va a dar gastritis, tengo que hacer esto, la alimentación, es posible esto, uno mismo revertirla, o inmediatamente aparecen los primeros síntomas, la alerta, y hay que buscar al especialista. Importante. Eso depende del efecto causal. Recuerde usted que hablamos de que hay un componente que está favoreciendo la gastritis, que es el Helicobacter pylori. Y recuerda que el Helicobacter pylori es una bacteria que regularmente se adquiere a través de los alimentos y el agua que puede estar contaminado con la misma. Si es de esa índole, para usted saberlo regularmente tiene que ser a través del procedimiento de la endoscopia, que es el procedimiento donde se introduce un dispositivo con una cámara integrada y se le hace el estudio al paciente. Ahora bien, si no es de esa causa, pues obviamente quizás con aminorar las condiciones externas que pueden estar presentando, que el paciente se sienta mal, pues obviamente puede ceder. Pero recuerde usted que le comentaba que los efectos de la gastritis tienen que persistir mínimo por 6 meses y con una continuidad mayor de 3 meses para que el paciente diga, sí, tengo una gastritis. O sea, que tú puedes quizás, si estás tomando antibióticos, ¿verdad? Un factor externo o un analgésico, o estás, vamos a decir, tomando café, que irrita un poquito el estómago, ¿verdad? Los picantes, las comidas copiosas, que en buen dominicano significa darle unas alturas. Sí, así mismo, así Abundante. mismo. Abundante. Sí, con Abundante. y todas esas cosas. Sí, ¿sabe? Entonces, quizás en ese momento podríamos decir que sí, que se va a disminuir la condición y puede haber factores que mejoren. Pero tenemos que tener en cuenta que si no cede, tenemos que ir a un facultativo. Doctor, mire, usted me va a permitir, voy a darle 2 o 3 medicamentos que las personas utilizan. Oh, sí. Y dice que se mejoran con la gastritis. Ah, La ok. papa guayaba. Okay. Segundo, El zumo de papa. Exacto, el zumo de la zumo. papa, la guayan y después le sacan el zumito, El ¿no? juguito. El otro es el limón en ayuno. Medicamentos empíricos. Exacto, ¿no? Porque usted estudió medicina, pues usted tiene aquí 10 No, yo tengo millones mi abuela, de colegas, tengo 10 mi millones abuela de que la colegas. Entonces, ese tipo respetando primero su formación, sin respetar y reconociendo su formación como médico tradicional, ¿no? Claro. Pero la parte ya de lo que tiene que ver con idiosincrasia, el manejo, ¿no? Este tipo da algún tipo de paliativo, puede empeorar la situación, ¿no? ¿Cómo usted evalúa este tipo de tratamientos? Somos respetuosos, puesto que hay condiciones que quizás hay personas que no la entiendan, porque te voy a hacer una anécdota con respecto a eso que me estás diciendo. Yo tuve una vez un paciente que me comentaba, nosotros cuando tenemos estos pacientes con gastritis, lamentablemente tenemos que inhibir los Doctor, ácidos. Excuse, no tenemos una llamadita, vamos a contestar el perdón. público. Vamos a darle prioridad a los amigos Claro, televidentes. Está bien. buenas tardes. Buenas. 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 Saludos. Sí, le escuchamos, hable. No le escuchamos, es que no se escucha. Sí, Ahora sí, vamos a ver. A ver, Sí, buenas tardes. adelante. Muy buenas. Sí, buenas, ¿me escuchan? Buenas. ¿Cuál es su Perfectamente, pregunta, por adelante favor? con su pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, yo quisiera preguntarle al doctor si una gastritis que no se cuida puede convertirse en cancerosa. Ok, gracias por su llamada. Doctor, una gastritis que no se cuida de la manera adecuada puede degenerar en un cáncer. Desde luego que sí. O sea, indirectamente podría presentarse eventos que pueden llevar a una condición mortífera. ¿Por qué? Porque una gastritis, como le comenté, avanza y regularmente puede degenerar en una ulceración de la mucosa del estómago. Hay pacientes que no se cuidan y manifiestan su dolor, pero dicen, bueno, yo me mejoré con cierta cosa, no me voy a tratar. Y esa gastritis, ya convertida en una úlcera, usted puede presentar un sangrado, pero además esa mucosa afectada puede engrandecer mucho la lesión y cuando viene a ver se degenera. Claro que sí, claro Sí, que sí. bueno, doctor, puede continuar con la respuesta a Mildred
de esos paliativos que la gente Suele usar, se inventa suele unos usar. remedios caseros, sí. Pues le decía que una vez, en una ocasión, me preguntó un paciente que si podía usar el jugo de limón porque él sentía mejoría cuando estaba regularmente tomándolo y nosotros lo tratamos de que el paciente lo limite. Pues lo que sucede es que hay condiciones como la limonada frozen, que cuando usted lo toma, invierte el pH de alcalino, perdón, de ácido a alcalino. Entonces, ¿qué hace? Invierte la polarización y usted siente mejoría. Pero no regularmente siempre esos remedios caseros son tan efectivos como se dice, pero hay personas que incluso para la ameba creo que guayan ajo con zanahoria. Y la preparan. Pero también he escuchado personas que no tienen la condición de verdaderamente un elemento importante que toman hasta creolina. Y eso no es correcto. Entonces, si es algo... No se le cura la gastritis porque se muere. Me imagino. Se le cura todo. todo. Me imagino. Entonces, entendemos de que tenemos que seguir los cánones correctos para poder mejorar. Doctor, mire, ya nos queda solamente en segundos el tomar esos protectores gástricos sin un facultativo. Que lo van y lo compran uno en la mañana. Como yo sufro de gastritis, me tomo uno en la mañana y yo me mejoro con esto. Lo malo es que regularmente los inhibidores de bomba de protones nos ayudan, pero cuando nosotros lo usamos en demasía, por un tiempo y sin tener control, hay condiciones que pueden favorecer al daño renal. Pueden provocar daño renal a largo plazo. Y de hecho, los IVP hacen eso. Incluso también la mucosa llega un momento en que no responde porque usted está abusando del medicamento. Lo correcto es que usted vaya a un facultativo, este personal evalúe. Si usted no necesita, por ejemplo, el procedimiento que es lo que a la gente no le gusta, pues no se le indica. Pero si regularmente ya se evidencia a través de pruebas analíticas y alguna evaluación que usted necesita algo, se le pone un tiempo, no solamente de medicación, porque es una educación relativa al paciente donde se le explica, mira, la dieta respecto a esto es de esta manera, debe seguir esta condición, hay que tratar de eliminar lo que son las grasas, las frituras de nuestra dieta, eliminar cosas que no nos convienen, comer a una hora adecuada, si es posible, si nos vamos a acostar, tratar de acostarnos ya habiendo cenado 2 horas antes, alimentos como ya comentamos, que no sea muy grande, porque nosotros los dominicanos pues tenemos, muy pesado, ¿verdad que pesado. sí? Y entonces es parte de un todo para poder ayudar al paciente. Doc, mire, ya el tiempo se nos agotó. ¿Cuánta Sí. información de calidad nos brindó? Gracias. ¿Cómo contactarle? Bueno, sí, estamos acá en Los Prados, en el Centro de Endoscopía Gastrointestinal Avanzada y Especialidades, SEGAE. Estamos allá en el teléfono 809-807-4735 y mi celular es el 924-9834, con el 809 también. Amén. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Siempre. doctor, por venir a hablarle de un tema tan interesante. Muy Te gentil. esperamos Que- nuevamente. Gracias a ustedes. Así es. Nos vamos a un corte de publicidad. Cuando retornemos, continúen con nosotros porque viene el Tribunal Deportivo a cargo de Cristian Rojas, Cristian Sport. Ok.